Pues Pasión en la Oliva de Saltera es un sueño porque, bueno, nosotros los Jueves Santos, la Oliva de casi toda la vida estaba tocando en Alcalá del Río y bueno, y se nos presentó la oportunidad por un grupo de hermanos de la Hermandad de Pasión de volver a recuperar la música tras el palio de la Virgen de la Merced y bueno, y ya en el año 2013 pues pudimos cumplir ese sueño de tocar el Jueves Santo detrás de la Virgen de la Merced y el primer Jueves Santo aquí en la ciudad de Sevilla. Bueno, como cualquier novedad y cualquier cambio, el pasar de ir en silencio el palio de la Virgen de la Merced a ser acompañado por banda de música, pues al final pues ese conjunto hay que irlo consiguiendo durante el tiempo. Y durante estos años lo que hemos conseguido es que casar el andar del paso de palio de la Virgen de la Merced con lo que es la banda de música y últimamente, en los 2 últimos años, que Fernando Adriansen tomó el relevo en el martillo del palio de la Virgen de la Merced, pues bueno, creo que hemos conseguido esa conjunción perfecta que se pedía. Pues bueno, los últimos estrenos lo que han supuesto para el repertorio ha sido, primero, el engrandecer el patrimonio musical de la Hermandad de Pasión, y yo me quiero centrar sobre todo en una marcha que compusiera Cristóbal López Gandra, que es Merced Luz de Pasión, que me parece una grandísima aportación a la hermandad y bueno, y todos estos estrenos al final lo que hacen es engrandecer el patrimonio musical. Bueno, el patrimonio de la Hermandad de Pasión en lo musical es muy grande, primero porque tiene dedicado una marcha que compusiera Joaquín Turina, que eso no solamente lo tiene la Hermandad de Pasión, después tiene grandísimas marchas de Pedro Brañas, Jesús de Pasión y la Virgen de la Merced, y creo que junto con la marcha de Cristóbal López Gándara hacen también, tiene otra marcha también de Chico Pulido también, una de mi autoría, y bueno, también marchas también como del maestro Abel Moreno, y creo que son grandísimas marchas. Sí, es un reflejo de la Virgen de la Merced y de la Hermandad de Pasión, porque el repertorio, y ahí sí puedo decir que es un repertorio que es muy cuidado, que se estudia mucho y se le da muchísimas vueltas para intentar que todo encaje en su sitio. Y creo que es un fiel reflejo tanto de la Virgen de la Merced como de la Hermandad de Pasión. Pues el mayor reto que tiene es estar no al 100%, sino al 200%, porque primero es un recorrido que es muy corto, como bien sabemos, y el mantener el nivel con esas marchas de tantísima exigencia, porque las marchas fúnebres tienen una exigencia brutal a la hora de interpretarla y en eso se trata, de concentrarnos y de dar el 200%. Este año, como novedad, creo que creo que es una marcha que tiene un peso muy importante dentro del patrimonio musical de la Semana Santa de Sevilla, que es Victoria Dolorosa Resignación, del maestro Font. Pues invitamos desde el punto de vista del recogimiento, de la sobriedad, porque siempre digo que si el acompañamiento musical es el adecuado, siempre le va a sumar a la hermandad y al discurrir del paso.
La sección de actualidad en este nuevo Huellas de Pasión, que tiene como tarea recordar lo acaecido en nuestra corporación durante los últimos meses de actividad, se inicia con el acto de oración que sirvió de pistoletazo de salida en el inicio del programa de alimentos, que es entidad asociada al Banco de Alimentos de Sevilla, una actividad necesaria para seguir ayudando en esta labor. La misión que la Esperanza de Triana ha protagonizado en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, pertenecientes ambas al Polígono Sur, congregó a una representación de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad en uno de los traslados de la Santísima Virgen de la Esperanza. Continuamos con la actualidad recordando la visita del director y conservadora de la Fábrica Nacional de Tapices, que visitaron las dependencias de la hermandad para conocer de primera mano nuestro patrimonio. Uno de los puntos cardinales de esta sección se vislumbra en dos puntos claves: la limpieza y conservación del retablo pórtico de la capilla sacramental, que cobija a nuestros sagrados titulares, y la visita realizada a Enrique González de cara a la restauración del Paso del Señor de Pasión. La primera ha sido una labor que ha resultado extraordinaria, dejando a la luz el tremendo valor de todas las piezas y obras que componen el retablo. La segunda deja a las claras el gran trabajo que se está haciendo en las andas procesionales del Señor de Pasión. En las visitas a las hermandades destacamos la asistencia a la función de la Virgen del Rosario de Montesión en la parroquia de San Martín, los 450 años de la querida Hermandad del Museo ante el Stabat Mater dispuesto con la Virgen de las Aguas y el Cristo de la Aspiración en una imagen sobrecogedora, o los 150 años de las Penas de San Vicente. También se destacan las funciones a Jesús del Gran Poder y la función del Rocío de Sevilla. Otro de los grandes eventos que ha llevado a cabo nuestra archicofradía ha sido la peregrinación a la Ermita del Rocío para postrarse hasta la Blanca Paloma. Numerosos hermanos, muchos de ellos jóvenes de nuestra hermandad, no dudaron en disfrutar de una magnífica convivencia en la aldea almonteña. Todo se disfrutó en la Casa Hermandad de la queridísima Hermandad del Rocío de Sevilla. El pasado 4 de diciembre amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del que fuera hermano número 1 de nuestra hermandad, don Francisco Sánchez de Medina. El año 2026 lo arrancamos de la mejor manera posible, alrededor de la figura del Señor de Pasión, en un majestuoso besapié que congregó a una ingente cantidad de fieles y hermanos. La capilla sacramental fue un hervidero continuo durante los días 2 y 3 de enero. En la tarde-noche del día 4, la iglesia colegial se llenó de cofrades para ver el traslado de nuestro titular al altar principal. En estos días disfrutamos de la solemne novena al Señor con un altar en el que figuran los 4 titulares de nuestra archicofradía. Bueno, pues este año hemos decidido poner, la base es la misma de otros años, que es nuestro altar dorado. Pero bueno, hemos querido darle un punto diferente, incluyendo la custodia que posee la hermandad debido al carácter sacramental. Y también hemos querido incluir, por hacer algo diferente, a San Juan y a la Virgen. Es cierto que se ha hecho en otros años, pero bueno, hace tiempo que no se hacía y este año hemos decidido hacerlo así. El altar lleva la cortina de la Hermandad del Amor, a la cual aprovecho para darle las gracias. El Señor lleva la túnica de los cuernos de la abundancia, al igual que llevó en su besapié de los primeros días del año. Y lleva 150 puntos de luz, ya que es un altar bastante grande y queríamos que estuviese bien iluminado. Casi en plena pandemia, en septiembre del 20, todavía con mascarillas y demás, pues me nombran párroco de la parroquia de San Juan en Don Benito. Y allí es donde estoy desde ese momento. Mi tarea fundamental es estar en la parroquia, como es lógico, con todo lo que supone la parroquia, pero también dedico unas horas a la semana a entrevistar a los alumnos de bachillerato y de la ESO del Colegio Claret, porque allí hay otro Colegio Claret de 1.200 alumnos,
y después pues también algún trabajo con personas de asilos de ancianos y de religiosas que llevan los asilos de ancianos. Así que eso es un poco mi misión, digamos a grandes rasgos, de todo lo que ha sido mi vida hasta este momento. He predicado en muchas hermandades, ¿no? Soy hermano de San Bernardo, porque la cosa es que nací el miércoles santo y nací en la clínica de Recasén, que estaba donde está ahora el Hotel Alcázar, que era término, digamos, de la parroquia de San Bernardo. Yo siempre le escuché a mi madre decir que la noche anterior de mi nacimiento, pues ella vio desde la ventana de la Candelaria también pasar por los jardines, ¿no? Y yo desde siempre tuve la cosilla de ese tema de la hermandad de San Bernardo por haber nacido allí y demás. Pero nunca me hice hermano de San Bernardo ni de ninguna hermandad, porque me gustaba tanto la Semana Santa que no quería salir de nazareno en ninguna hermandad para no perderme todas las hermandades del día. Y entonces pues nunca lo hice. Pero ya cuando yo regresé ya de sacerdote, pues ya entré en contacto con la hermandad de San Bernardo y de hecho he predicado el miércoles santo en la misa de salida, pues a lo mejor han sido 30 años o algo así, pues durante muchísimo tiempo. Y bueno, también soy hermano de San Gonzalo, porque me conocieron en el barrio de Heliópolis algún hermano de San Gonzalo de la Junta de Gobierno. Incluso me pidieron que durante 4 años, me parece que duraba la Junta, pues me dijeron, mira, no queremos que vengan predicadores durante los 4 años, queremos que haya una línea durante los 4 años. Así que durante esos años, pues tú diriges los cultos de la hermandad. Y fue también una experiencia muy bonita, sobre todo la misa de hermandad del lunes santo, antes de la salida, yo la recuerdo siempre con emoción, ¿no? Entonces no salían 2.500 nazarenos en San Gonzalo, pero bueno, salían bastantes. Y teníamos una oración con todo el cuerpo de nazarenos realmente preciosa. Y después, ¿en cuántas hermandades he predicado? Pues no sé si decir 50 o 45, pero más o menos. También, bueno, he predicado en la novena de la Virgen de los Reyes, he predicado la novena del Rocío de Triana y novenas de patronas por alrededor y todas estas cosas. He dado pregones de Semana Santa, he dado el pregón de Semana Santa en Alcalá de Guadaira, el pregón de la Semana Santa de Ayamonte, el de Almendralejo, el de Don Benito, el de un pueblo de Jaén de dimisión, el de los Santos de Meimona, también en Badajoz. Y bueno, pues que he estado como muy metido también en el tema cofrade, pero al mismo tiempo sintiendo que estos pregones eran una manera de evangelizar, pero de evangelizar desde el sentimiento cofrade. Y bueno, eso ha sido un poquito mi experiencia. De nazareno he salido en San Bernardo varios años. De San Gonzalo, cuando he salido en la presidencia, pero con sotana y manteo. En la misión siempre quise salir de nazareno. Y bueno, he salido en el silencio. En el silencio he salido varios años también y he echado la prédica, digamos, de salida. Y ahí salía con sotana y llevando el libro de reglas, sí, porque los claretianos tenemos como carta de hermandad con la hermandad del silencio. A mí siempre me gusta como entroncar con algo de la imagen, ¿no? Entonces, meditando ante la imagen, antes de preparar un poco lo que podía ser la novena, pues caí en la cuenta esa, de que la cabeza del Señor está mirando hacia abajo, ¿no? Y yo pensé, digo, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pensando el Señor y qué estará mirando? Y desde ahí, desde lo que el Señor está pensando camino del Calvario, de todo lo que ha sido su vida, de todo lo que ha sido
las relaciones que ha tenido con aquellos que eran sus amigos, lo que han sido sus palabras, pues desde ahí he cogido los evangelios del día, de gran parte de los días, menos de 3 días, que es hoy precisamente, hoy, mañana y pasado, donde en los evangelios sinópticos pues se nos habla de los 3 anuncios que Jesús hace de su pasión. Y como es el Señor de pasión, pues son 3 anuncios que Jesús hace de su pasión antes de subir al Calvario, antes de ir a Jerusalén. Bueno, me sugiere una serenidad muy grande y me sugiere una paz también enorme. Un subir al Calvario con una belleza no solo ya de la imagen, sino una belleza interior que hace que cuando se mira al Señor de Pasión estamos descubriendo que hay otra manera de caminar en la vida, que es posible caminar como Él, que es posible guardar silencio ante las cosas que no se comprenden, que es posible pues continuar el camino y aceptar la cruz como Él la acepta, ¿no? Yo la verdad cuando estoy incensando, cuando voy en la procesión de entrada, o sobre todo cuando al final se canta pues el último canto antes de despedir la Eucaristía, clavo los ojos en la cara del Señor porque me ayuda, digamos, me ayuda a tener ese equilibrio, esa serenidad, esa paz que la imagen nos transmite, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Cuando se emita por primera vez este programa, hoy vamos a dar un paseo por Sevilla y vamos a conocer los emplazamientos, los lugares de residencia que ha tenido nuestra hermandad. Para ello contamos con nuestro hermano, el historiador Manuel Jesús Roldán. Manuel Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ningún sitio mejor para comenzar que el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es Convento Casa Grande de la Merced. Es Convento Casa Grande de la Merced, que es una edificación del siglo XIII realmente, aunque luego se rehace por completo durante el siglo XVII. Es el lugar fundacional de la hermandad. Cuando en la primera mitad del siglo XVI se funda la hermandad, será en una capilla dentro del claustro de este convento, pero no con la apariencia que tiene ahora, puesto que estamos hablando de una edificación que ya hay constancia de ella en la segunda mitad del siglo XIII, una edificación medieval a la cual se fueron superponiendo diferentes construcciones y que durante el siglo XVI, bueno, pues va a acoger a nuestra hermandad. Nuestra hermandad tenía una muy pequeña capilla en el interior, que luego comentaremos, una pequeña capilla que daba al claustro, es decir, no era una capilla exterior a la calle, era una hermandad de tipo conventual en ese aspecto. Y este es un edificio que cambiará mucho, sobre todo a partir de los primeros 3, 4, 5, 10 años del siglo XVII, puesto que la comunidad de frailes mercedarios veía que el edificio se estaba quedando pequeño, era un edificio que tenía una enorme vinculación con América, por todo el trasiego con América, que estaba cogiendo una enorme pujanza, y se decide ni más ni menos que hacerlo completamente de nuevo. Se le encarga las trazas del edificio al arquitecto Juan de Oviedo de la Bandera, que diseñó un edificio completamente nuevo, de planta, además perfectamente integrado, de forma que a partir de una escalera y a partir de 3 patios intercomunicados, prácticamente podemos entender lo que era el convento de la Merced. La hermandad estuvo aquí pues prácticamente hasta 1810, en su primera etapa, puesto que, bueno, primero está en esa capilla que luego comentaremos, luego pasa a la propia iglesia ya en el siglo XVIII, pero en 1810 sufre la invasión francesa. La invasión francesa provoca que la hermandad, bueno, entre en un estado casi precario y sea el mayordomo de la corporación el que pida las imágenes para que se trasladen a San Julián. Allí estará hasta 1818. Que era el párroco, además. Era el párroco de San Julián, mayordomo y párroco al mismo tiempo. Estas son curiosidades que hoy a lo mejor nos llamarían un poco la atención. Y va a haber una segunda estancia o un segundo periodo de la hermandad en este lugar, que es entre 1818 y 1838, puesto que es el periodo en el cual vuelve a su lugar
pero en 1837-38, con el tema de la desamortización, vuelve a ser expropiado el edificio, en este caso por el Estado, se convierte en lo que es hoy en día Museo de Bellas Artes, Museo Provincial de Bellas Artes, y eso conlleva un nuevo periodo de inestabilidad absoluta, tanto que las imágenes, como sabemos, pasan a un domicilio particular y comenzará una nueva etapa ya en torno a 1840. Bueno, Manuel Jesús, ahora nos encontramos en la actual puerta trasera del Museo de Bellas Artes, que era la puerta principal de la iglesia del convento. Sí, la puerta principal, porque realmente esa estructura que nosotros vemos ahora del convento es una estructura renovada, sobre todo en el siglo XX, con la reforma neobarroca que le hace Juan Talavera, ¿no? Tenemos una apariencia de una portada que se trasladó de este lugar, la portada por la cual saldría el Señor de Pasión, que nos hace un poco recordar lo que era la historia de la presencia del Señor aquí. Es decir, la hermandad en la segunda mitad del siglo XVI tenía una pequeña capilla en el claustro, capilla que debía ser muy diminuta porque incluso se pudo agrandar a partir de la compra de una capilla funeraria contigua, pero esa fue la estancia del Señor de Pasión hasta bien avanzado el siglo XVIII. Es decir, la iglesia principal era una iglesia que no acogía a las imágenes de la hermandad, sino que ocupaba una capilla pequeña, ¿no? Esa capilla pequeña tenemos muy pocas noticias sobre ella, de su patrimonio, pero sí hay muchas noticias sobre el patrimonio que tenía este convento. El retablo principal de Felipe de Rivas, las pinturas de Francisco Pacheco, las pinturas que decoraban el claustro, toda una serie de elementos de orfebrería y de platería que evidentemente fueron expoliados y saqueados por el Mariscal Soult y por la invasión francesa. Bueno, ¿y qué pasó a partir de 1810, Manuel Jesús? Bueno, pues llegan los invasores franceses, y los invasores franceses, a pesar de que se había firmado un acuerdo para, bueno, el desalojo, digamos, pacífico y, por supuesto, ordenado de los edificios de la ciudad, eso no se cumplió en ningún momento, y este edificio, como tantos otros, fue ocupado y fue expoliado. Las tropas del sur ocuparon la iglesia, lo ocuparon como cuartel, que era como ocupaban la mayoría de los edificios. La hermandad se tuvo que ir en precario a San Julián, como comentábamos antes, por esa gestión del mayordomo y sacerdote párroco de San Julián. Y bueno, se perdió numerosas obras de arte que se desperdigaron, obras de arte que incluso, bueno, hay un incendio del retablo mayor y se pierde un magnífico retablo que había de Felipe de Rivas, y fue expoliado evidentemente todo aquello que era muy fácil de robar, especialmente la plata, y la hermandad de Pasión pues evidentemente sufrió ese percance, ¿no? Cuando la hermandad volvió en el año 1818, a duras penas se consigue organizar una procesión de traslado desde San Julián, que era un lugar muy extremo, hasta de nuevo el museo, hasta de nuevo este lugar que vuelve a ser convento, pero cuando durante algunos años pudo hacer alguna reforma, pudo hacer algún cambio, volvió a la iglesia principal del edificio. Recordemos que había estado poco tiempo, pero volvió a una capilla nueva a la iglesia principal del edificio. Incluso hay noticias de algunas reformas que hacen su retablo, de algunas pinturas y tal. Ya había estado desde finales del siglo XVIII en la iglesia. En la iglesia, en una capilla lateral. El claustro, ¿no? Efectivamente, había abandonado el claustro, lo cual nos habla de que, en cierto modo, había perdido ese carácter intimista que debió tener en esa capilla pequeñita dentro del claustro para pasar a la propia iglesia principal del lugar, ¿no? La segunda estancia va a ser desde 1818 hasta el 38. La desamortización provocó que los conventos que no tenían un determinado número de frailes, de monjes o de monjas, pues tuvieran que ser abandonados. Este, además, se pensó como Museo Provincial de Bellas Artes de la ciudad, y eso conllevó que se entrara en una fase de precario, una fase en la cual, bueno, pues la hermandad estuvo incluso en casa de un particular, la imagen del Señor, y a duras penas se crea una comisión para poder reorganizarla, para poder asentarla, primero en la parroquia de San Vicente, que fue una estancia, luego lo comentaremos, realmente cortísima, y luego trasladarse a la parroquia de San Miguel. Ese particular fue el mayordomo también en aquella época de la Hermandad de Pasión. Efectivamente. Parece ser que de apellido López. De apellido López. Ahora llegamos a San Julián, donde estuvimos también unos cuantos años. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que si nos hubiéramos mantenido en esta iglesia, el carácter de la cofradía probablemente hasta hubiera cambiado, ¿no, Manuel Jesús? Seguramente, la hermandad llegó aquí absolutamente en precario. Realmente casi podríamos decir que no es ni la hermandad, son las imágenes las que llegan aquí de manos del mayordomo, que era párroco de San Julián y que hace las gestiones para poder traer las imágenes de la parroquia. Estamos hablando del año 1810, con la invasión francesa. Hay que desmantelar el convento de la Merced. Llegan aquí las imágenes y van a tener una estancia, pues la verdad que prolongada, puesto que hasta
En 1818 no se logró crear una junta que definitivamente propiciara el traslado de nuevo al convento de la Merced. La estancia aquí era un lugar completamente nuevo para la hermandad. Pensemos que este era uno de esos rincones casi en zonas periféricas. El sector de San Julián, San Gil, la propia Macarena, en los documentos históricos del siglo XVII aparecen como los lugares donde hay más pobres censados, más personas que eran asistidas o asistidas por parte de los elementos parroquiales, ¿no? De forma que veníamos del mundo del centro de la ciudad y nos trasladábamos a un lugar que era prácticamente marginal. Aquí a lo mejor la hermandad hubiera tomado otro cariz, es decir, si la hermandad se hubiera mantenido aquí, pues probablemente hubiera sido una hermandad de largo recorrido y probablemente hubiera sido una hermandad que hubiera optado por una estética propia de, quién sabe, si las cornetas y tambores u otro tipo de idiosincrasia. Pues sí. Siempre se ha contado que aquí aparecieron, una vez que nos vamos, aparecieron las túnicas del Señor en un arcón, en un gallinero del barrio. Con lo cual... Eso nos habla de lo que es la historia del patrimonio de las hermandades. Hoy estamos hablando del patrimonio de los templos, de la estancia en templos, pero ¿qué no sería el poder volver la vista atrás y ver dónde estará esa plata o ese carey que los franceses hicieron desaparecer, o dónde se tuvieron ese patrimonio que desgraciadamente desapareció de la hermandad? Aquí, imagínate, Manuel Jesús, que aquí convivimos con la famosa Iniesta que se quemó en los años 30 y con el crucificado de Rivas, que también estaba, y que los procesionó la hermandad de la Iniesta. Es curioso porque cuando llega la hermandad aquí existía evidentemente la Iniesta gótica, pero estaba extinguida la hermandad penitencial. La hermandad penitencial, con la epidemia de peste en 1649, prácticamente había desaparecido. Se conservaban esas imágenes, se intenta refundar ya muy a finales del siglo XIX, pero la hermandad de Pasión convivió aquí pues con un patrimonio inmenso, porque pensemos que esta hermandad perdió la mayoría de su patrimonio en el incendio del año 1932, en el cual fue incendiada la iglesia y se perdió, bueno, pues el retablo de Rivas, un numeroso patrimonio de pintura, de objetos de orfebrería, etcétera, incluso la propia Iniesta gótica original, aunque hoy se conserve la copia que se hizo posteriormente. Y Manuel Jesús, ahora estamos en un sitio donde nuestra presencia fue casi anecdótica. Ciertamente anecdótica. Estamos delante de la parroquia de San Vicente, que es una de esas parroquias históricas de la ciudad, que tiene un origen gótico-mudéjar, pero que bueno, luego se va ampliando, recreciendo y tiene un aspecto esencialmente barroco en el momento actual, ¿no? Una parroquia en la cual pues, prácticamente estuvimos unos meses del año 41, no parece que fuera mucho más. Hay unas gestiones por parte de Manuel María Arjona y por parte de Bermejo. Se habla con la comunidad parroquial, con el clero parroquial, y el clero parroquial, se le hace una petición para ocupar un espacio en lo que es la capilla de la Virgen de los Remedios. Capilla que tiene unas pinturas muy interesantes de Pedro Villegas Marmolejo. Hay una reunión por parte de la comunidad parroquial y parece que no se ofrece más allá de un pasillo de entrada a la sacristía, donde la comisión que entonces estaba intentando reorganizar la hermandad de Pasión ve que era totalmente indecorosa. Es decir, aquí se chocó claramente con la parroquia, que le ofreció muy poquito, y afortunadamente hubo un ofrecimiento mucho más sustancioso, que fue el de la parroquia de San Miguel, y a finales de ese año pues ya se produce ese traslado a la parroquia de San Miguel, donde la hermandad adquiriría además su pujanza. Volvió a una nueva grandeza. A una nueva grandeza, sin duda alguna. Y como decíamos antes, pues llegamos a otro lugar donde la hermandad de Pasión recupera la grandeza que había perdido momentáneamente. Donde realmente se asienta, yo creo que además crea un impulso notable o vive un impulso notable, ¿no? Desde 1841 en adelante la hermandad va a tener una sede completamente estable en un lugar histórico y cargado además de patrimonio y cargado de elementos cofrades. En la iglesia de San Miguel, que era un templo gótico mudéjar, un templo que además era muy original, se había creado en el siglo XIII, pero en el siglo XIV se vuelve a rehacer en época de Pedro I, y decimos que es un templo original porque era de los pocos que tenían las tres naves cubiertas de piedra. Sabes que normalmente aquí las cubiertas de los templos mudéjares son en armadura de madera. Este tenía, pues un patrimonio realmente espectacular, un patrimonio que incluía, un retablo de Felipe de Rivas, que incluía numerosas pinturas y elementos que enriquecían cada una de sus capillas, y donde convivían otras hermandades. Es decir, aquí estuvo la hermandad de Pasión junto a la hermandad de la Soledad,
junto a la Hermandad del Amor y donde convivían otras devociones como la Virgen del Rosario, que antes comentábamos esa importancia que tuvo en la propia ciudad. Y que nosotros nos llevamos al Salvador. Al Salvador, una imagen de una enorme devoción, lo cual demuestran incluso esos grabados que comentábamos que bueno, nos hablan de la devoción o la importancia de su culto. El derribo de San Miguel, o la estancia de San Miguel en 1868 hasta 1868, es de una progresión realmente espectacular. La hermandad reorganiza su patrimonio, reorganiza sus cultos, asienta sus cultos en una zona que era una zona burguesa. Recordemos que esta era la zona de las clases altas de la ciudad, lo cual hace que se vinculen con la propia hermandad. Es el acercamiento, bueno, pues a la propia reina Isabel II, a los propios duques de Montpensier, y es la constatación de una enorme devoción en torno al Señor que se nota en el patrimonio. Prácticamente todo el patrimonio se hace nuevo en ese periodo, pero nada hacía prever que en 1868 una revolución iba a expulsar a la reina Isabel II de España, y iba una junta revolucionaria a hacerse con el poder en Sevilla y a decretar ni más ni menos el derribo de numerosos edificios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el templo de San Miguel, que está a nuestras espaldas. Templo que en pocos días de noviembre del año 1868, además con un ímpetu furibundo, pues se presentaron los albañiles y los constructores para derribar un edificio en el cual, bueno, se usó el retablo de Felipe de Rivas para hacer fuego, se usaron las piedras como elementos de cantería, y lo que era un edificio patrimonialmente espectacular, pues se derribó en cuestión de muy poco tiempo. Aquí ocupamos, bueno, hay que decirle a todo el mundo que la manzana que ocupa actualmente el Hotel América, que está a nuestras espaldas, pues es el lugar que ocupaba la iglesia de San Miguel, la parroquia de San Miguel. Aquí estuvimos nosotros en la capilla de Santa Catalina de Siena, o también conocida de los Caros, ¿verdad? La capilla de los Caros, efectivamente, una capilla en la cual hay sucesivas, especialmente de la década de los 50 y ya en los 60, hay sucesivas reformas. Hay constantes noticias de reforma. Primero porque parece que originalmente no eran muy luminosas y se hicieron unas ventanas para que se pudiera iluminar, porque se fueron haciendo primero unos retablos que durante un tiempo permanecieron, bueno, pues en su color original, pero luego se estofaron y se doraron. Es decir, ahí se va viendo en ese desarrollo patrimonial, no solamente en eso, sino en la maquinaria, por ejemplo, del asentamiento de la novena o de los cultos extraordinarios, que ya se montaba un altar que parece que era de un enorme valor, ¿no? Yo creo que es el asentamiento de la identidad de la hermandad en su segunda etapa de esplendor, ¿no? Y pocos meses antes de irnos, nos fusionamos con la Sacramental, que era muy importante, una hermandad muy importante de la zona de San Miguel. Lo cual le va a dar a la hermandad ese título doble de sacramental que tiene, puesto que posteriormente lo hará con la hermandad del Salvador, ¿no? Eso permitió que parte de ese patrimonio pasara a la hermandad. Desgraciadamente el patrimonio de San Miguel se dispersó, como se dispersaron las hermandades que había allí, ¿no? El Amor pues se va a la iglesia de los Terceros, la Soledad se va a San Lorenzo y definitivamente se estabiliza allí. La hermandad de Pasión pues se traslada definitivamente al templo del Salvador, y bueno, el patrimonio de San Miguel desgraciadamente se dispersó por muchos lugares, entre otros fue la depositaria de la titularidad de la parroquia de San Miguel, que fue el templo de San Antonio Abad, la que hizo que buena parte de ese patrimonio pues pasara directamente al templo de San Antonio Abad, que es donde se conservan las cosas. Y el archivo a la Magdalena. Y el archivo a la Magdalena. Y nosotros tenemos constatado que se vienen con nosotros tanto la Virgen del Rosario como el Niño Jesús de San Miguel, como el San José, que ahora está en nuestra retablo portada de la capilla sacramental. También creemos que viene con nosotros la Trinidad que tenemos, que se cree que es de Juan de Astorga, un escultor muy vinculado a San Miguel, ¿verdad? Y la verdad es que la presencia que tuvimos en San Miguel yo creo que fue bastante importante. Piezas que todas merecen un estudio. Ya lo comentábamos, como incluso hay dudas con respecto incluso a la imagen del San José, imagen de San José con el niño, puesto que en aquella parroquia de San Miguel que tenemos a nuestra espalda, en el retablo mayor, la obra de Felipe de Rivas, se completó con unas imágenes, unas tallas que realiza nada más y nada menos que Luisa Ignacia Roldán y Villavicencio. Entre ellas un San José. Quién sabe si a lo mejor Blas Mornell lo que hizo fue simplemente repolicromar aquella imagen
y convertir una imagen de Luisa Roldán en una imagen posterior, ¿no? Es una cuestión de estudio que se podría ahondar. Esa teoría cada vez tiene más adeptos, además. Bueno, además tras la última restauración de San José, bueno, pues esos caracteres morfológicos, sobre todo de la imagen del niño, se lo acercan mucho a Luisa Roldán. Y bueno, esa constatación de que hay dos policromías muy diferenciadas, una policromía anterior a la que ahora vemos, pues nos hace, bueno, por lo menos pensar en la posibilidad, ¿no? Pues si decíamos que el principio no podía ser otro que el actual Museo de Bellas Artes, pues la verdad es que el final tampoco puede ser otro que la Colegial actual de El Salvador, que también fue parroquia durante un tiempo y donde tenemos ahora mismo nuestra sede y nuestra casa. Lugar además histórico en muchísimos aspectos, por el enclave, es decir, estamos en un enclave que desde prácticamente el Imperio Romano, desde el mundo romano, es un enclave sacro, con presencia musulmana, antigua mezquita mayor de la ciudad, edificio posteriormente cristianizado, que pasa por dos fases además barrocas, puesto que el primer edificio hubo que prácticamente demolerlo y rehacerlo por la obra de Leonardo de Figueroa. Un lugar donde la hermandad se va a asentar ya a partir de 1868 de forma definitiva, primero en unos retablos laterales, después tras su fusión con la capilla, con la hermandad sacramental en la capilla sacramental, y donde va a vivir el auge que conocemos hasta nuestros días. Un edificio histórico cargado evidentemente de un patrimonio que todos conocemos, barroquizado por Cayetano da Costa y con toda una serie de piezas que llegan hasta nuestros días. También a raíz de la fusión con la sacramental en 1918, pues recibimos un acervo patrimonial bastante importante, ¿no, Manuel Jesús? Bueno, yo creo que hay pocas hermandades, y esto es difícil decirlo, que acumulen ese patrimonio que comenzó desde esa andadura que hemos hecho desde el convento de la Merced, ese patrimonio que creció en San Miguel con la hermandad sacramental de San Miguel, ese patrimonio que fue creciendo no solamente con los elementos patrimoniales de la hermandad sacramental, sino otros que llegaron. Pensemos en el propio retablo de plata, que viene curiosamente desde San Hermenegildo, va todo dando como una especie de vuelta, y que hace que, bueno, imágenes de Nazareno de los afligidos, la Virgen del Rosario, la Virgen del Voto, todo el patrimonio de ambas sacramentales pues se concentre en una hermandad penitencial que ya tenía su peso importante, primero con esa fase que podríamos llamar, que es una fase primera de gloria, que es el siglo XVII y XVIII, y esa segunda etapa que comienza a partir de 1868, que evidentemente culmina aquí en la antigua parroquial, antigua colegial del Divino Salvador. Y llegamos a una parte más reciente de nuestra historia, ya segunda mitad del siglo XX, con la iglesia de San Hermenegildo, Manuel Jesús. Un lugar que además tiene una enorme historia, porque la iglesia de San Hermenegildo es de origen jesuita. La Compañía de Jesús realiza un edificio que es un edificio muy original, porque es de planta elíptica, que tuvo un patrimonio muy importante y que funcionó como colegio por parte de la Compañía de Jesús, y que curiosamente a lo largo del tiempo pues va a pasar, después de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, por numerosos usos, desde ser cuartel a ser lugar de enseñanza, a ser reñidero de gato o a ser sede de las Cortes. Sede de las Cortes que curiosamente en 1823 declaran más o menos inepto al propio rey Fernando VII. Y no solamente eso, sino que fue uno de los lugares donde se celebraron algunas de las primeras sesiones del Parlamento andaluz, es decir, un lugar absolutamente cargado de historia. Bueno, pues en este lugar, que fue cedido a la Hermandad de Pasión en la década de los 70, aunque luego hubo un proceso muy complejo que hizo finalmente que la hermandad existiera, pues desde este lugar procesionó la hermandad en el año 2003, con lo cual se añade una nueva presencia y un nuevo uso al Colegio de San Hermenegildo. Camino de San Julián, Manuel Jesús, pues nos topamos con la Iglesia de la Misericordia, que también tiene que ver con nuestra historia, sobre todo en este siglo XXI. Tiene que ver en el siglo XXI porque entre los años 2004 y 2008 estuvo aquí provisionalmente la hermandad mientras que se realizaban las obras del Salvador. Una estancia, bueno, un poco que tuvo sus más y sus menos. Una estancia que, bueno, en un lugar que vuelve a ser histórico, puesto que estamos hablando de una edificación de la Orden de San Juan de Dios, una edificación barroca del siglo XVII, con un notable patrimonio en su interior, notables retablos, y que, bueno, es una especie de hito más dentro de ese devenir que estamos viendo. Nos estamos moviendo desde el corazón de la ciudad hacia lugares que se van trasladando o que se van situando en espacios que están más periféricos. La periferia, evidentemente, fue la que contábamos de San Julián, pero hay otros lugares, otros rincones de la ciudad donde están también las huellas del Señor de Pasión.